Como ustedes ven, el diagrama de causa y efecto tiene 6 aspectos que son los que son básicos. ¿Quién sabe? ¿Quién ha visto? Vamos a poner la próxima diapositiva, donde han visto él. ¿Han visto algo parecido a eso? Un diagrama de causa y efecto, ¿lo han utilizado? Aunque sea en el trabajo, la universidad, lo que sea. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano? Me dice algo sobre eso. David, dígame, ¿qué ha visto sobre esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Conocido este diagrama como un método para poder medir una acción y una reacción. Puede ser en un proceso, puede ser lo que produce en un producto, o sea, ¿qué causa? El hecho de implica qué. Ahí yo veía el arroz vencido. Un arroz vencido, ¿qué puede provocar el arroz vencido? O una reacción que vino desde el arroz vencido. Es como interpretar, conocer y asimilar por qué sucede algo. Excelente, muy bien, muchas gracias. También tenemos por aquí a Juan Encarnación. Dígame, Juan. Saludos, profesor. Joan Encarnación. Sí. El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Chicago, es un método en el cual se utiliza para conocer la causa raíz de un problema y los efectos que en ella pueden afectar. La base principal de ellos se enfoca en 6M, donde te dice dónde tú tienes que buscar, por ejemplo, máquina, medio ambiente, mano de obra, etcétera. Pero también tú puedes determinar otros tipos de enfoques para relacionarlo con tu problemática. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Juan. Vamos a ver aquí ahora bueno, ya, perdón. Ya Juan. Alguien más levantó la mano, yo sin querer lo quité. ¿Quién era? Bueno. Ok, como dicen sus compañeros, precisamente el diagrama de causa-efecto son 2 partes. Uno es el efecto, que es lo primero que vemos, y después vamos a considerar cuáles son las causas. Para esas causas se toman 6 elementos, que son las llamadas 6 M's. Entonces tenemos primero, ¿cuáles son las causas? Bueno, puede ser la maquinaria. En este espacio coloque los aspectos de las máquinas o infraestructura de la empresa. Puede ser un problema de mano de obra, que representa el factor humano. Puede ser algo de materiales o materias primas. O sea, si viene con algún problema de fábrica tu materia prima o cómo se conserva también. Además, tenemos lo que se llaman los métodos que utilizamos o procedimientos. Además, lo que es la medición, que también nos puede llevar a un tipo de error. O sea, tenemos, por ejemplo, una balanza mal calibrada, nos puede llevar a un error pero muy fuerte. Además, también tenemos finalmente lo que es el medio ambiente. Pero para poder comprenderlo mejor, yo prefiero mejor hacerlo con un ejemplo, ¿verdad? Vamos aquí. Esos son los pasos que ustedes lo tienen ya en su manual. Veamos directamente un ejemplo. En este caso, fue un caso real de un cliente real, de una empresa que vende comida en una zona franca X, en un país X, ¿verdad? Lo dejo a su consideración. Esa empresa tenía un problema muy grave. Imagínate, un problema en República Dominicana que el arroz, el cliente no lo quería. El país ya no hay. Entonces, ya, bueno, dice la señora aquí que el país ya no es X, República Dominicana. Lo que no lo voy a decir es la zona franca que es, ¿no? Entonces, el arroz, el cliente no lo quería. O sea, que la empresa, un almuerzo, imagínate, llevaba el arroz y cuando llegaba la gente lo rechazaba. Dame lo que sea, menos arroz. Entonces, a las 12 del día, como que medio chicle eso, ¿verdad? Uno tiene que comer otra cosa porque el arroz no gustaba. Entonces, ellos se vieron en la necesidad de buscarle rápidamente una solución a ese problema, porque imagínate, eso representa cerca del 75% de lo que come el dominicano. 75% de arroz, un 10% de lo que es la habichuela
y el restante por ciento, la carne, ensalada y demás. Entonces, que representa mucho de lo que es la comida. Y también que para ellos representa un ahorro. Mientras más arroz la gente coma, menos cosa come. Entonces, les conviene mucho más un arroz. Entonces, miren, se hizo un análisis junto con ellos, nos fuimos hasta allá e hicimos un análisis de las 6 M's. Comenzamos viendo esto. Por si acaso, las cosas que ustedes van a ver no necesariamente es que pasen. Son las cosas que se suponen que pueden pasar en una empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los materiales, materias primas. Una causa puede ser para que el arroz sea rechazado por el cliente, que el arroz sea de mala calidad. O que el aceite con que se cocinó tenga un mal sabor, o el arroz haya estado vencido. Entonces, cualquiera de esas 3 causas y otras más posiblemente pudiera provocar que el arroz el cliente no lo quisiera. Otra de las M, que es la mano de obra, es que los operarios cocineros tuvieran poca o nada de experiencia. También puede ser que el mano de obra tuviera un descuido al momento de cocinar el arroz, y también es posible que los cocineros no utilizaran una receta. Todo eso, como ustedes ven, son de mano de obra, la segunda M. La tercera M corresponde a lo que son las maquinarias. Entonces, en este caso puede ser que la estufa con que hayan hecho el arroz esté descontrolada. Eso puede pasar. Por favor, su micrófono, Jody. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí la estufa descontrolada. Eso le pasa mucho en la casa uno, ¿no? Usted pone la estufa, entonces la flama de un lado muy alta y por el medio bajita. Entonces, para poder cocinarse bien en la parte, no hay una constancia. En el caso de ellos, trabajan para el arroz, sobre todo. Ellos cocinan aproximadamente 5 sacos de arroz, 5, por cada ciclo. Es una máquina o una olla súper gigante que es de vapor. Entonces, y coge 5 sacos de arroz. Entonces, si tiene un descontrol en la máquina, es crítico para ellos. También que la olla sea inadecuada. En el caso de ellos, están utilizando una olla de vapor que es gigante para esto. Y también falta de tapa. Por ejemplo, que sea la tapa que lleva, que es hermética, tuviera muchas fugas o la tapa no fuera la que es la que esperan para poder hacer un buen cocinado. Eso con relación a las maquinarias. Ahora bien, cuando hablamos del medio ambiente, vemos que lo que puede afectar es que haya una contaminación ambiental. Supongamos que, y era así, esa estufa está en el medio de la cocina. Al lado cocinan arenque, a este lado un moro, a este lado carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Entonces, todos esos sabores, contaminación ambiental, además de pintura, cualquier otra cosa, pues entonces nos pudiera afectar y nos puede entonces que el arroz el cliente no lo quiera. Además, en el medio ambiente tenemos lo que es la poca iluminación. Si hay poca iluminación para trabajar, entonces el operador se va a hacer muy forzado y quizá le echa más o le echa menos lo que debe echar. Otro factor del medio ambiente es mucho calor en la cocina. Eso también pudimos evidenciarlo. Al tener en el medio la olla de vapor y no tener algo que la aísle, el calor era insoportable. Entonces, ¿qué hacen los operadores? Echan el arroz y salen al patio, porque no podían o no pueden controlarse. Durante el tiempo que esté prendida la olla, se hace muy difícil. La otra parte, la otra M, es la medición. Muy, pero muy importante también. Por ejemplo, no medir las proporciones. La cantidad de arroz contra la cantidad de agua, o la cantidad de arroz contra la cantidad de aceite o de sal, son sumamente críticos dependiendo de las cantidades. O sea, si usted tiene una cantidad X de arroz, tiene que saber qué cantidad X le va a echar de agua para que le quede bien, por supuesto, ¿verdad? El otro es un mal instrumento de medición. Por ejemplo, ellos utilizaban para poner el arroz dentro de lo que es el envase, la olla, aquella, ellos utilizaban el mismo saco. Está bien, que ya tiene como una medida, pero por ejemplo la sal, ellos lo cogían con una pala y echaban palazos de sal. Entonces,
no había usted puede coger la sal con una pala y puede echar posiblemente siempre la misma cantidad, pero no había una medición real de esto. Igualmente que el aceite, que le echaba, por ejemplo, el maestro de la primer turno le echaba una cantidad diferente que el otro. También tenemos por aquí, ¿alguien levantó la mano? No. También tenemos por aquí, como parte de la medición, aquí. Usar las medidas al ojo. Hay 3 cocineros, uno en el turno de la mañana, otro en la tarde y otro en el turno de amanecida. Entonces, si cada uno tenía su medida en los ojos. Échale 4 palazos de tal cosa, échale 1 galón de aceite, 2 galones de aceite, eso va a depender mucho. O échale más o menos agua también. Había uno de los operadores, evidenciado por mí, que él era quizá el mejor de los cocineros, pero había una escalerita, él se montaba arriba de la escalera, de la olla, perdón, con una manguera, y abría la manguera, conversando con los muchachos, ¿qué tal el asunto? Que el Licey ganó ayer, que sé cuánto. Veía, era un chima de agua, y decía, ok, ahí ella. Él tenía eso medida al ojo. Entonces, eso responde a lo que es la medición. Ya la última M corresponde al método. La primera es, si no hay receta, evidentemente los 3 cocineros cocinaban el arroz de acuerdo a sus conocimientos. Entonces, gran problema, ¿verdad? También había puede haber una mala proporción de agua de acuerdo. O sea, ¿de qué depende el agua? Vamos a ver ese de último también. Y también mucho o poco tiempo de cocción. Todos esos son métodos de trabajo, ¿eh? Ustedes tienen instrucciones de trabajo que le dicen primero esto, después esto. Imagínense eso mismo, que usted deje una cantidad de 10 minutos más o 10 minutos menos que el arroz se cosa. No hay una constante con eso. O sea, con la proporción de agua, hay gente que sabe cocinar mucho arroz. Me dijeron que hay un par de personas aquí que son verdugos cocinando arroz. Vamos a ver las mujeres que saben de eso. Ok. Vamos a ver por aquí a Rosa Sepúlveda. Rosa, por favor, toma su micrófono. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Usted sabe cocinar arroz? Porque usted es una verduga en eso, me dijeron los muchachos. Arroz blanco. Sí, yo lo sé cocinar. Lo sabe cocinar, ok. Si usted va al colmado y compra un arroz, siempre el arroz lleva la misma cantidad de agua, no dependiendo la marca y dependiendo la calidad. ¿Qué usted cree? La cantidad de agua en proporción al arroz. ¿Es la misma siempre? ¿Qué usted cree? Bueno, eso depende, porque a veces hay un arroz que suele ser bueno y se le tiene que echar poca agua porque no crece. Pero hay unos que son malos y hay que echarle mucha agua porque crecen mucho. Ok, entonces tú ves. No siempre se le echa la misma cantidad. Perfectamente, mira, excelente ahí. Ella me dio a notar que la chica es una súper cocinera. Ya saben, vamos a tener, al finalizar este curso, vamos a invitar un cocinado en la casa de Rosa. Todos están invitados. Yo pongo toda la sal que se consuma, toda la sal la pago yo. Bien. Entonces, gracias, Rosa. Como dice Rosa, precisamente, la proporción de agua depende de muchos factores, entre ellos la calidad del primero que dijo, que fue la materia prima. No es que sea de mala o buena calidad, sino que el arroz es de distintas propiedades. Entonces, parte de lo que ellos hicieron fue comprar como solución al problema, comprar siempre al mismo supidor, pero no al supidor que es el supermercado, como la proporción, como son 5 sacos de arroz que hacen en una partida, y por lo menos 2 veces serían 10 sacos de arroz. Yo consumo una cantidad excesivamente alta de arroz, que entonces en vez de negociar con un negocio, con La Sirena, ellos negociaron directamente con un productor de arroz. Y toda la semana van recibiendo entonces
prácticamente un camión de arroz con las mismas características. O sea, no es que sea malo ni que sea bueno, sino son características iguales. Entonces eso le da que la proporción de agua no le va a variar. Por eso, como dice Rosa, la cocinera de arroz. Ok, entonces como ustedes ven, en un problema que se ve muy sencillo, que es que las personas rechazan el arroz porque esté mal, entonces se ven muchísimos factores. Entonces, el efecto, ahí entonces por eso se llama causa y efecto. El efecto, como ustedes lo ven a la derecha, dice arroz rechazado por el cliente. Y las causas pueden ser cualquiera de esos o la unión de varios de esos. O sea, muchas veces no es solamente una causa, puede haber muchas causas. Pero recuerden cuando hablamos del Pareto, ¿verdad? Eso también tiene que ver con el Pareto. Tenemos que ver cuáles son las mayores causas probables y entonces comenzar a trabajar con esas causas probables. Las demás, tengo que resolverlas, pero primero resolver las que están más evidentes. ¿Alguna pregunta con relación a ese diagrama de causa y efecto? ¿Algún comentario? Bueno, mejor todavía. Si nadie me dice nada, pues nos seguimos para adelante. Miren, esto lo preparé yo por lo siguiente. El diagrama de causa y efecto regularmente termina que la persona tiene ese diagrama y dice, no, esta, y ya. Entonces, yo me fui un poquito más adelante y lo uso mucho en las clases, tanto en la universidad y también lo uso en la consultoría. Y me voy y hice este cuadro. Entonces, este cuadro, lo que yo hago es, si ustedes notan, al lado izquierdo dice método, maquinaria o máquina, mano de obra, material y eso. Entonces, cada uno tiene 3 líneas. Lo que hacemos es, como aquí tenemos 3 de cada uno, copiamos todo lo que está ahí, lo copiamos entonces en esta tabla. Entonces, vamos directamente a lo que se llama las soluciones propuestas. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Ok, tú ves. Eso es un FAO que di ahí. Bueno, miren. Déjenme buscar el documento, porque ya veo que no. El documento. No, el documento en Excel. Déjenme buscar el documento real para que veamos el diagrama real de causa y efecto y cómo se hace. Causa y efecto. Un segundo, que pensé que lo tenía aquí ya ready to go, pero no. Vamos a verlo directamente acá. Aquí está, miren. Ese es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo, un poquito más pequeño. Como ustedes ven, simplemente fue tomar lo que me dice el diagrama de causa y efecto y colocarlo entonces acá en blanco y negro. ¿Qué hay? Comenzamos por aquí, ¿verdad? No hay receta. La primera parte es la solución propuesta a la causa inmediata de ese problema. Entonces, de una vez yo, con la gente que estaban ahí, comenzamos. El problema es en el método, no hay receta. ¿Qué hay que hacer? Elaborar una receta. ¿Vieron qué fácil? O sea, simplemente, si hay una causa, de una vez, buscar la solución directamente. Mala proporción del agua, estandarizar la proporción de agua. Mucho o poco tiempo de cocción, estandarizar el tiempo de cocción. Esas son las 3 que son del método, ¿eh? 3 cosas del método. Después, con relación a la máquina, vimos estufa descontrolada. ¿Cómo se hace? Preparar la estufa, la olla inadecuada, comprar olla adecuada para el arroz y la última es falta de tapa, comprar una tapa. Como ustedes ven,
lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a tener que hacer uno, tienen que colocar de una vez la solución directamente a lo que es la causa asignada. A ver si creo que alguien está por entrar. No. Hasta ahora, ¿alguna pregunta con relación a lo que estoy haciendo? Simplemente tomar el diagrama de causa y efecto y vaciarlo aquí. Y después, en cada una de las causas, colocar una solución puntual a cada una de esas causas. Luego que tengo esto, me voy entonces a la siguiente tabla que nos dice los criterios, escala 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Entonces, el asunto está, la causa provoca que se genere el problema. Le doy 3, es alto. O sea, ¿qué quiere decir ese 3? Que es muy posible que, recuerden que la causa está aquí en la primera columna, si no hay receta, es muy posible que entonces el arroz le llegue al cliente de mala calidad o de mal sabor. Entonces, yo lo que hago es que voy a colocar o 1, o 2, o 3, dependiendo el criterio que yo voy a generar. Eso es individual. Recuerden que eso lo hice yo. Ustedes van a tener el criterio que ustedes quieran, de acuerdo a su conocimiento. Luego dice, si esta causa es eliminada, ¿se corregiría el problema? Entonces, en este caso, si no hay receta y yo hago una receta, ¿el problema desaparecería? Ah, mira, es verdad. Entonces que le pongo 3, porque es muy alto la cantidad de probabilidad que si yo hago una receta, entonces se elimina el problema. Luego digo, esta solución es factible. La parte factible viene de ver, vamos a poner algo que no sea factible. Supongamos, una solución no factible puede ser que la empresa compre el arroz a otro subcontratista para poder darle el arroz con buen sabor. Eso no es factible porque yo estaría dándole mi principal fuente de ingreso a otra subcontratista para poder entonces suplir una cosa que es mi responsabilidad. Entonces no es factible. En este caso, sí es factible la solución. Entonces ya saltamos de la causa, son esas 2 primeras preguntas. La tercera, hablamos de la solución. ¿Es factible? Pues en este caso, si yo elaboro una receta, es factible porque es posible, es fácil, no es difícil hacer ese tipo de cosas. Luego dice, esta solución es medible. Yo puedo medir si se hace en una receta o no. Normal. Si se hace, sí. Si no se hace, no. Es fácilmente medible, ¿verdad? O sea, yo puedo medir que se vaya haciendo o no haciendo esa actividad. Lo otro es, esta solución es de bajo costo. En este caso, es de bajo costo porque simplemente usted va a elaborar una receta basada en la experiencia de los 3 cocineros y de lo que les digan también los clientes. Entonces, no es de alto costo. Finalmente, el tiempo de implementación es adecuado. Entonces, en este caso, elaborar una receta es buscar en internet y probarla. O sea que es bastante corto. Como ustedes ven, entonces este precisamente es lo que tuvo mayor cantidad, con 18, fue el total más alto. Vamos a buscar uno que sea bien bajito. Vamos a buscar uno bajito para que veamos la diferencia. Vamos a poner este 7, ¿verdad? Dice, déjenme colocar esto así, darle este que tiene 7 es, primero, contaminación, que el problema sea la contaminación ambiental. ¿Es posible que la contaminación ambiental sea la causa que provoque eso? Pues posiblemente no. O sea, pero muy escasa la posibilidad que sea así, pues se le puso un 1. Luego, si esta causa es eliminada, se corregirá el problema. Usted pone, por ejemplo, abanico, si pone tractores de aire, ¿el problema se va a solucionar? Por supuesto que no. Entonces, por eso que también le puse un 1 ahí, ¿verdad? Luego, ¿esta solución es factible? No es factible porque la solución que usted va a poner va a ser un gasto innecesario cuando realmente no va a ir realmente
a lo que es el problema. Por ejemplo, la solución sería colocar el tractor de aire. Si yo hago eso, el arroz va a seguir saliendo malo como quiera. Luego, ¿esta solución es medible? Sí, en caso, yo puedo medir si pongo el aire en el tractor, sí o no, pero no es tan básico para medir el problema con relación a la solución y la causa. La siguiente, ¿es de bajo costo? Sí, poner el tractor de aire es bajo costo. El tiempo de implementación es adecuado. También se puede hacer mañana si ustedes quieren, pero ¿qué pasa? En total tengo un 7, o sea que es una valoración muy baja. Entonces, ese problema yo no voy a tenerlo, esa solución, perdón, no voy a tener tan en consideración porque las causas no son causas realmente las más importantes para poder vencer ese problema. Entonces, precisamente eso que estamos detenidos. ¿Cuáles son las causas y las soluciones mejores que tenemos? ¿Me van siguiendo por el problema, la solución, la causa y demás? Okay, entonces ya como después que tengo eso ya, ya esto determinado. Ah, bueno, hay una pregunta de Radamés. Dígame, Radamés. Buenas noches. Buenas noches. No es tanto una pregunta, sino como agregar algo a la clase. Ah, perfecto. Que Sí. no siempre, cuando se busca el diagrama de causa y efecto, se tienen que llenar todas las casillas. Si hay algo que no pertenece o no está dentro del rango del defecto o del problema, no es necesario agregarlo. Se deja un ejemplo, mano de obra. Si el problema no es mano de obra, se deja vacío. No se utiliza. Bien, para los fines de esta materia, de esta capacitación, ustedes tienen que llenar solamente 2. Pero aunque nada más tenga uno que usted piensa que va a llenar 2 por cada una de los factores. O sea, 2 por medio ambiente, 2 por medición, porque lo que queremos es practicar. Estamos en una práctica, ¿eh? No estamos en la vida real todavía, una práctica que vamos a hacer. Y es bueno Sí, yo entiendo muy bien. O sea, vamos a hacerlo con 2, no con 3, como está ahí. Bien, gracias por la sugerencia. Nada más. Entonces, como ustedes ven, tenemos ya esta parte. Entonces, bien, ya que tenemos eso, entonces vamos a la siguiente tabla, que también está por aquí, y también ustedes la tienen, me parece que ustedes la tienen también ¿cómo se llama esto? En su folleto. Vamos a ver, toma decisiones, seguimiento. Ok, ya después que ustedes tienen eso determinado, entonces nos vamos a ir dígame, Radamés. ¿Queréis algo más, Radamés? No. Bien. No, disculpe, le di sin querer. Ok, entonces mire, ya entonces aquí tenemos lo siguiente. Como yo tengo un cuadro, pude determinar que habían 3 cosas que son las posibles soluciones. La primera, que es la que tiene mayor valoración, elaborar una receta estándar. La segunda, estandarizar la proporción de agua. Y la tercera, estandarización del tiempo de cocción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a seleccionar la opción óptima, tomando en consideración, un segundo por favor, que la solución abarque todo el proceso o gran parte de este. También si contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso, además, el tiempo de ejecución y terminación, esto depende de la importancia y las repercusiones hacia la institución por no actuar a tiempo. La solución debe ser medible para dar un mejor seguimiento a los resultados. Y yo dije, bueno, de esas 3 que están ahí, vamos a ver entonces cuál. Yo seleccioné de las 3, seleccioné la primera, que es elaborar una receta estándar. Eso fue lo que yo pensé que era la mejor solución, una solución más factible. Está bien. ¿Cómo se hace? Entonces aquí comenzamos con las tareas para poder ejecutar lo que es elaborar una receta estándar. La primera tarea nos dice buscar libro de recetas, de arroz blanco en libro de cocina y en internet. ¿Quién lo va a buscar? El chef general. Entonces, ¿cómo va a medirlo? Va a mostrar evidencia de que él encontró, por ejemplo, 4 o 5 recetas relacionadas a eso. El paso número 2, seleccionar varias recetas para probarlas en bajas cantidades. O sea, él no va a hacer todo el arroz de sino que va a hacer solamente una porción pequeña para ver si esa receta le da buen resultado.
Entonces va a ser diferentes recetas. Entonces, cocinar arroz con, supongamos que sean 3 recetas, así fue que lo hicieron ellos. Ellos consiguieron 3 recetas y la cocinaron las 3 por separado. Entonces, identificaron las muestras de cada arroz cocinado. Entonces, pusieron en platos individuales señalizados el arroz A, el arroz B y el arroz C, con 3 recetas diferentes. Luego entonces viene la parte de probar el sabor del arroz de las 3 recetas. Entonces, ¿quién lo probó? El chef, los cocineros, y también se le envió a algunos clientes en los que estaban comprándolo y también se quejaban sobre el sabor del arroz. Se les mandó a ellos una cantinita, pero esa arroz está bueno. Entonces se hizo una encuesta, entonces si era la receta A o la B o la C. En ese caso, miren qué sucede. No todo el mundo le gusta el arroz igual. Hay gente que le gusta el arroz graneado, a otro le gusta apatado, ¿verdad? Así, lleno de agua o de aceite, qué sé yo. A otro le gusta con mucho aceite, a otro le gusta sin nada de aceite. O sea, cada uno, cada persona tiene un punto de vista. Nunca va a haber una receta que a todo el mundo le quede igual, pero por lo menos la mejor de todas se selecciona. Después entonces que tenemos encuesta, ya entonces hacemos la probar, ya receta realizada, pero a gran escala. Entonces otra vez se hace la encuesta para ver si hay que hacer algo más. Luego que tengo ya eso aprobado, estandarizo la receta, o sea, lo voy entonces, todos los chefs, el del turno 1, 2 y 3, tienen que hacer exactamente lo que yo tenga en el menú. Y se pegó, una hoja grandísima, se pegó a la pared al lado de la estufa gigante de esa cocina. Entonces lo publicamos en receta y finalmente entrenamos a los cocineros utilizando esa receta estandarizada. No solamente al chef, sino también a los cocineros que están por ahí. Tú que estás por ahí, miren, ahora arroz, tanto, ve, ahora tal cosa, tanto. Incluso se hizo un checklist para controlar que se esté echando la cantidad necesaria por cada cosa. La pala que estaban utilizando se dejó de utilizar y se utilizó fue una cubeta. Entonces, en vez de ser 4 palas, es, por ejemplo, la cubeta hasta una cantidad X que se marcó, ahí va de sal. Incluso hasta la sal se estandarizó. No porque el sal también, la sal, piensa que la sal es igual, pero en diferentes marcas la sal es más salada que otra. Inclusive me di cuenta, o me dijeron eso en ese momento. Finalmente, la gente hace su firma de la capacitación. ¿Cómo sabemos si estuvo bien? Bueno, ya en un periodo de 3 días, el equipo evaluó el resultado y cuáles fueron. Óptimo, o sea, se mejoró el desempeño porque se eliminaron todas las causas posibles del problema. Aceptable, se mejoró, pero todavía hay causas muy fuertes que sigan manejándose, o es malo, o el resultado fue malo, sino que el desempeño del arroz fue malo. Entonces, ahí hay otra vez que volver a hacer todo. Entonces, como ustedes ven, en este caso dio la opción A, que dio buen resultado, y se hizo la estandarización de esa receta. Bien, como ustedes ven, ya tenemos todo lo que es un tipo de un formato para hacer esto. Yo le voy a poner ahora, le voy a poner a ustedes una tarea, una asignación. Y para lo que preguntan, no, para mata aquí, nada mata allá. Ustedes van a hacer diagrama de causa y efecto y también tienen que llenar todo eso que está aquí. Con un problema que ustedes hayan tenido regularmente en una organización que no tiene que ser exactamente en la suya. Puede ser que usted trabajaba en una parte y le pasó eso. Pero que sea un problema no de arroz, porque hay gente que son muy creativa. Hay gente que son así. El mes pasado me tocó una persona, perdón, 2 personas que hicieron su práctica, oigan de qué, de habichuela. Y le pregunta, ¿ustedes trabajan haciendo habichuela? No, y entonces no pongan a hacer habichuela, póngame lo que ustedes trabajan. Si usted lo que hace es joyas, tiene que buscar un problema que sea sobre joyas. Ya. Entonces, eso que ustedes envíen, yo no lo voy a revisar entre todos, sino que solamente lo voy a ver yo. Pero de todos modos, como quieran, no le pongan nombres
de los productos de su empresa. Y tampoco le pongan el nombre de su empresa. Ustedes pueden poner, si se llama su empresa, por ejemplo, Edwards, ustedes pueden poner empresa Pedro Pérez. Si el producto se llama Suero 4, usted va a poner Bajante 14. O sea, que no venga relación entre el producto y eso. Le voy a poner eso un momentico para que ustedes lo solucionen porque el tiempo ya se nos terminó. Fue nuestra última clase y ustedes tienen que terminarla antes del martes de la semana que viene porque esa va a ser su práctica final de esta materia. Señores, un gusto conocerlo, un gusto verlo y nos mantenemos comunicados mediante lo que es el portal de ¿cómo se llama esto? De WhatsApp. Entonces, que la pasen bien y nos vemos entonces por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bye.